Bienvenidos, bienvenidas a este primer programa de la serie Siguiendo sus Pasos. Hoy vamos a comenzar con un plato fuerte. Vamos a empezar desde el principio desarrollando un tema bastante profundo. ¿Cuál es el problema con el ser humano? Mi nombre es Daniel Rueda y me acompaña mi hermosa esposa, Victoria Bausá. Buenos días a todos, espero que hayáis tenido una agradable semana. Juntos vamos a intentar dar un poco de luz sobre este tema y como a modo de introducción me gustaría preguntaros ¿cómo llegamos a ser cristianos? ¿Cómo crecemos en la fe? Todos tenemos un principio, todos tenemos un momento en que comenzamos y siempre han habido personas a nuestro alrededor que nos han ayudado a desarrollar nuestra fe. ¿Es verdad, Victoria? Así es, nunca llegamos solos a conocer a Cristo. Pero siempre hay preguntas que son difíciles de responder. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es el pecado? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué la humanidad necesita ser salvada? ¿Soy una persona libre? Y así podemos encontrar muchas más preguntas que necesitan respuesta. Pues lo primero es que no podemos llegar a la conclusión de que necesitamos a la persona de Jesús si primero no entendemos quiénes somos y qué es lo que ha pasado con el ser humano. Y es verdad que nos encontramos en una situación bastante complicada hoy en día. Podemos denotar que los niveles de violencia han aumentado de forma progresiva en los últimos tiempos. También que los valores que antes se consideraban como normales están en constante cambio, como puede ser la fidelidad matrimonial, los roles de género, el respeto a las leyes. Ahora todo se pone en tela de duda, ya no se sabe qué está bien, qué está mal, porque puede cambiar en cualquier momento lo que es correcto. Y no solamente esto, encontramos que a lo largo de la historia vemos un punto de decadencia en los principios morales. Esto nos tiene que llevar a pensar de que en cierta medida estamos cambiando lo que la sociedad necesita por lo que la libertad de una persona considera como bueno. Y así que venimos a reducir todos los problemas de esta sociedad en dos preguntas. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Acaso los conceptos como bondad y maldad son subjetivos? ¿Se pueden aplicar de manera subjetiva? ¿O tienen que ser algo, digamos, temporal? Algo que se aplique solo a lo que la sociedad considera bueno y malo en ese momento. ¿Existe algún modelo superior al humano para definir estos conceptos? Pues la respuesta es que sí. A lo largo de la historia, muchas personas han meditado sobre estos temas y vamos a empezar a desarrollarlos dentro de poco. Pero para empezar, digamos, desde el primer punto tenemos que entender qué es un ser humano. ¿Alguna vez, Victoria, te han preguntado qué es ser un ser humano o cómo es ser humano? Sí, creo que en varias áreas que nos rodean han intentado resolver estas dudas a lo largo de la historia, como puede ser científicamente, filosóficamente, incluso como artistas en esta vida han intentado ponerle una imagen, una respuesta a esta pregunta. Y no solamente esto, tenemos cientos de religiones a lo largo y ancho del mundo y en la historia que han intentado dar un inicio, que han intentado dar un sentido a lo que significa ser humano. Y me gustaría tomar tres ejemplos desde tres puntos de vista totalmente diferentes para empezar a definir qué es lo que somos. Podemos empezar por lo que la biología dice. Por un lado, el ser humano es un organismo biológico, es decir, es un ser, es un animal que pertenece a esta creación, a este universo, a este planeta. La ciencia nos define como un espécimen de la especie Homo sapiens. Y ya sabemos que para algunos está la teoría de la creación y para otros la teoría de la evolución, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora. Lo que sí que tenemos que definirnos es que pertenecemos a este planeta, a su cadena de seres. Y por otro lado,
Siempre se define al ser humano como miembro de un organismo social. Somos seres sociales aparte de seres orgánicos. Y también como representante de la sociedad en una etapa definida de su desarrollo. Por lo tanto, como representantes de una determinada clase, ocupación, grupo social. Aquí empezamos a denotar que para definir el ser humano es necesario colocar etiquetas. Esto es algo realmente extraño, pero nos definimos con etiquetas. Si nos ponemos a pensar un momento en cómo te defines a ti mismo, ¿cómo te definirías a ti misma, Victoria? Bueno, podría decir que soy una mujer joven, con una serie de pensamientos implantados socialmente, por lo que me rodean, por la cultura. También podríamos decir, soy hijo de tal o hija de tal, vengo de tal cultura, soy orgullosamente de tal país. Siempre estamos intentando, digamos que poner un poco de orden en el caos que es ser un ser humano. Y esto ya nos da una idea de individualidad. Somos seres individuales aún en lo más básico. Esto tendría que llevarnos al punto de vista filosófico. Según la filosofía, el ser humano es un individuo, es una unidad indivisible, dotada de alma y espíritu que vive en un cuerpo, cuya mente funciona de manera racional, tiene conciencia de sí mismo, capacidad para reflexionar sobre su propia existencia, sobre su pasado, su presente y sobre aquello que proyecta en su futuro, así como para discernir entre aquello que en una escala de valores se le presenta como bueno, malo, correcto, incorrecto, justo o injusto. Además, esto denota claramente que somos seres racionales porque pensamos y de igual forma emocionales. Ciertamente, por lo tanto, el punto de vista filosófico se centra más bien en lo que el ser humano es capaz de hacer a través de su mente. El ser humano es uno de los pocos animales dentro del reino animal, para redundar, que es capaz de discernir lo que está bien y lo que está mal y ejecutar un juicio. Por esto, como Victoria bien había dicho, nos guiamos no solamente por la razón, sino también por el sentimiento. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por el sentimiento a la hora de dictaminar si algo es bueno o malo? Esto es lo que nos hace verdaderamente humanos. Pero no es el único punto de vista. A lo largo de la historia, como he dicho antes, han surgido miles de religiones, sistemas que el ser humano ha creado para definir espiritualmente, o mejor dicho, desde un punto de afuera de la creación, qué somos, por qué estamos aquí. Y dentro de esos sistemas, realmente hay uno que es diferente al resto. Estamos hablando del punto de vista que la Biblia nos muestra. ¿Por qué la Biblia es diferente? La Biblia es diferente porque no trata de crear un sistema en el que el hombre tiene que hacer algo o dejar de hacer algo para acercarse a Dios, sino que es la historia de cómo Dios deja sus cosas y se acerca al ser humano. Es decir, es un punto de vista de arriba hacia abajo. Y en este libro, o mejor dicho, en este compendio de libros, ya que la Biblia es una colección de 66 libros en dos grandes tomos, llamados Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, se toma como referencia la historia de un pueblo en concreto. La historia del pueblo judío desde sus principios hasta su desarrollo, su total desarrollo, para explicar precisamente este mismo tema. La Biblia intenta explicar quiénes somos, qué hacemos aquí, cuál es nuestro pasado y cuál será nuestro futuro. En este podcast vamos a intentar acercarnos a esta pregunta desde el punto de vista de lo que la Biblia quiere decirnos, ya que consideramos de que es la forma más completa en la que podemos llegar a entender quiénes somos, por qué estamos aquí y sobre todo cuál es el futuro que nos espera. Y para empezar me gustaría tomar como referencia 3 versículos, 3 puntos a lo largo de la historia de la Biblia en la que
la misma palabra de Dios nos expresa quiénes somos. Y vamos a empezar con el primer libro de la Biblia, el Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, dice: Y dijo: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. El versículo 27 dice: Y creó Dios al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. El 28 dice: Y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Es interesante que en el principio de la Biblia el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos diga que somos criaturas creadas. Y no solamente somos criaturas creadas, estamos hechos a imagen y a semejanza de alguien superior, de alguien diferente a nosotros. Pero ¿qué significa esto de imagen y semejanza? Victoria, ¿se te ocurre alguna idea de cómo explicar qué es ser imagen de Dios? Bueno, un ejemplo que me ha ayudado mucho a mí cuando me explicaron este tema fue la foto. Cuando nos toman una foto se refleja nuestra imagen y son semejantes a nosotros visualmente, pero no somos nosotros, es una imagen nuestra. Tiene la forma, pero no tiene el volumen. Tiene el color, pero no puede captar la totalidad de la persona, ni siquiera el movimiento. Esto es un buen ejemplo para ilustrar que somos hechos a imagen, pero no somos Dios. Estamos hechos parecidos, pero no somos Dios. ¿Y qué significa la semejanza? La semejanza es la capacidad de hacer lo que el original hace. En el caso de Dios, lo que Dios hace es gobernar, es tener autoridad sobre otras cosas. De aquí que el propio versículo que hemos leído nos diga que tengan dominio sobre los peces, sobre las aves y sobre todos los animales. Para ser semejantes a Dios tenemos que tener dominio, tenemos que tener autoridad. Ahora bien, esto incluye tanto a hombres como mujeres, porque esto es un pequeño error de traducción. Muchas veces se ha entendido como que la autoridad pertenece solo a la parte masculina, pero en el caso de la creación se nos dice que el ser humano como completo es hombre y mujer, ambos con la misma identidad, ambos con la misma gracia, con la misma autoridad, ambos en igualdad de condiciones, aunque diferentes en sí mismos. Por lo tanto, lo primero que podemos deducir es que somos una creación, y esto ya debería darnos un pequeño paso para identificar cuál es el problema que tiene la humanidad. ¿Cuántas veces la humanidad ha perdido la identidad de criatura? Uno de los digamos, los fundamentos del problema que encontramos en la humanidad es que se ha tomado el papel de Dios en lugar del papel que le corresponde dentro de la creación. Pero vamos a continuar antes de ahondar más en este punto. Vamos a ir a Salmos 8, versículo 4. Esto es el salmista preguntándose: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Versículo 5. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Es interesante que nos diga que se nos hizo un poco menores a estos seres espirituales que tanto hemos escuchado hablar, ángeles y demonios. Se nos dio dominio, señorío. En otras traducciones encontramos algo parecido a mayordomía. Y esta es la clave: somos mayordomos, administradores de la creación de Dios, no dueños de la creación de Dios.
Y si saltamos al Nuevo Testamento, podemos leer, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene que llevarnos a la idea de que somos seres complejos. Somos seres compuestos de 3 partes individuales pero inseparables. El espíritu, el movimiento. En la palabra griega que se refiere a espíritu, se refiere al movimiento, el cual es el que nos dota de vida. También encontramos la palabra alma, que a lo largo de todos estos años se define como el centro del corazón humano, el centro donde están las emociones, los pensamientos, la voluntad. Y por último, el cuerpo, que es el instrumento a través del cual experimentamos la realidad que nos rodea. 3 aspectos de un ser complejo. ¿Qué pues podemos concluir hasta ahora de qué somos desde el punto de vista bíblico? Somos seres con una infinidad de capas y sutilezas. Somos seres creados en un principio a una imagen y semejanza de alguien superior. También se nos ha hecho un poco inferiores a otros seres, pero a la vez hemos sido llenos de gloria y de honra. Se nos dio un trabajo, se nos dio una casa, se nos dio seres a los que administrar, señorear, dominar. Y por último, se nos hizo de manera compleja, con un alma, un espíritu y un cuerpo. Yendo un poco más profundo, nos preguntamos, después de saber más o menos qué es lo que nos define como seres humanos, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Por qué la humanidad está yendo tan mal como vemos en las noticias? Bien, pues esta pregunta no es nueva. Comenzando con Platón en el siglo IV a.C. hasta hoy en día, podemos ver que cientos de personas han intentado dar luz a este problema. Lo que encontramos es que lo que uno de ellos dice que es bueno y que es malo, el siguiente lo contradice. Y no estamos hablando de gente desconocida, podemos hablar de Jean-Jacques Rousseau, Aristóteles, Friedrich Nietzsche, John Locke, René Descartes, Immanuel Kant, David Hume, y seguimos con lista de filósofos que a lo largo de cientos de años han intentado definir qué es bien y qué es mal. Lo que pasa es que todo siempre se mira a través de la vista de cada uno de los autores. Y por lo tanto hacen que el bien y el mal sean conceptos relativos, no absolutos. Y hay un dicho popular bastante interesante, Victoria, que dice que la comida de unos es veneno para otros. ¿Lo habrías escuchado alguna vez? Jamás, qué curioso. Y esto se cumple. Lo que para una persona está bueno, para otro puede ser malo. Os voy a poner un ejemplo de mi propia vida. Yo nací en Colombia y para la mayoría de los colombianos el aguacate es una fruta deliciosa. En cambio para mí no lo es tanto. Entonces es curioso que para lo que para algunos es bueno, para mí no sea tan bueno. Y así también hay muchos otros ejemplos que podemos ver. Pero es verdad que se cumple que lo que para unos es comida, para otros es veneno. Y eso lo podemos llevar al punto de vista moral. Lo que es bueno para mí puede ser una aberración para ti. Esto no es tan extraño. Lo podemos ver hoy en día si hacemos una comparación entre los países occidentales y los orientales. Vemos que, por ejemplo, los países con una cultura musulmana tienen unas normas que para muchos de nosotros no están bien. Pero también pasa lo contrario. Desde su punto de vista, nosotros somos los que tenemos unas normas que están mal. Por lo tanto, si lo que yo digo está bien, pero solo es para mí, ¿cómo podemos definir cosas tan profundas como el bien y el mal? Pues
tenemos una solución, y es que resulta que la Biblia sí define en términos concretos lo que está bien y lo que está mal, porque no nos utiliza a nosotros como base, no utiliza al ser humano como centro, sino que dice que lo que Dios define como bueno y como malo son el bien y el mal. Y esto tiene mucho sentido, ya que Dios es la autoridad suprema y creadora. Vamos a poner un ejemplo de la vida diaria. Si yo me compro una televisión o me compro un microondas y yo, por ejemplo, quiero meter un disco de CD en el microondas, ¿creéis que está bien o está mal? Pues si me pongo a leer el libro del fabricante, me va a decir que no meta un disco en el microondas porque no está hecho para eso. Sí me dirá cómo tengo que calentar mis comidas, pero también me va a decir lo que no se puede hacer con el electrodoméstico, y tiene toda la autoridad para decirlo porque es el fabricante de ese electrodoméstico en concreto. Por lo tanto, si el ser humano es una criatura creada, el autor, el creador, es el único que tiene la autoridad superior para decir lo que está bien y lo que está mal. Y aquí es el punto más básico del problema que tenemos. Y es que nosotros mismos queremos definir lo que está bien y lo que está mal. Lo que ocurre es que no hay nadie dentro de la raza humana que tenga una pureza moral tan grande como para establecer el principio de autoridad. Es decir, no hay nadie lo suficientemente puro, lo suficientemente perfecto para definir para todos qué es lo que está bien y lo que está mal. Y esto es el tema principal del primer libro de la Biblia. La Biblia empieza enseñándonos que este origen está desde el mismo momento de la creación, en el cual la humanidad, que está representada en este caso por Adán y Eva, deciden desobedecer a Dios. Podemos verlo, por ejemplo, en Génesis 2, en los versículos del 15 al 16. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día de que él comas, ciertamente morirás. Y esto parece algo bastante extraño para gente que no ha estudiado la palabra de Dios, pero este es el fundamento de la libertad. La libertad necesita elección. En un mundo donde Dios no hubiese puesto algo que no se puede hacer, no existiría la libertad, porque entonces, ¿cómo se va a desobedecer a Dios? Sería imposible, porque todo está permitido. En el momento en el que Dios pone una prueba, un árbol que Él mismo eligió por sus motivos, como algo que no se puede tocar, está dándole al ser humano la capacidad de elegir si obedecer por amor o desobedecer por sabiduría. Esto es algo tremendamente hermoso que podemos encontrar al principio. No existe libertad sin elección. Si saltamos al capítulo 3 de Génesis, el versículo 6, comenzamos a ver que por intrigas de Satanás, la mujer ve que el árbol es bueno para comer y que tiene buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que toma del fruto y lo come. Luego le da a su esposo y él también come. Es decir, ambos deciden desobedecer. Ambos ponen por encima lo que ellos consideran que es bueno a lo que Dios dijo que era bueno y malo. Y el versículo 7 es bastante fuerte. Dice: en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por esto, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. La raíz de la vergüenza se encuentra en la desobediencia. La desobediencia es la que trae vergüenza. Y esto tampoco es extraño, lo podemos vivir cada día. Si una persona normal, una persona que ha tenido una buena crianza con sus padres, en un día, no sé, se le ocurre robar algo, tendrá una voz, una pequeña voz en su cabeza, la cual va a estar recordándole ese hecho y va a sentirse culpable
va a tener vergüenza. Esto es consecuencia de lo que vivió la primera pareja en aquel momento. Yo creo que un ejemplo muchísimo más cercano y del día a día es cuando somos pequeños y hacemos algo mal y nuestros padres nos han dicho no hagamos eso. Creo que lo que más tememos es escuchar me has decepcionado. No estoy enfadado, no que te regañe o te castigue, sino estoy decepcionado. Es un muy buen ejemplo. Y es que la desobediencia causa un corte en la relación entre padre e hijo en ese caso. Pero también ocurrió lo mismo entre Dios y la humanidad. Y es por eso que la sentencia que Dios pone es la muerte. La muerte es la separación última. Y si entendemos que Dios es la vida, en el momento en que estamos en desobediencia a Él, realmente estamos eligiendo morir. Eso es realmente triste porque nos damos cuenta de que esta humanidad ha elegido morir. Estas son las malas noticias que tenemos, pero no son las únicas noticias. Más adelante vamos a ver cómo viene Jesús y cambia la situación de la humanidad. Ahora bien, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, el apóstol Pablo hace un estudio en profundidad sobre justamente este mismo tema. Y en ese momento se definían como dos grandes grupos los seres humanos. Los judíos, los que estaban bajo el antiguo pacto, y los gentiles, que eran todos aquellos que no estaban bajo el antiguo pacto. Y durante 2 capítulos, Pablo va deshaciendo tanto un grupo como al otro para llegar a una conclusión. Y la conclusión la dice en el capítulo 3 a partir del versículo 9. Dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Versículo 10. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esta es una visión muy certera de cómo está viviendo la sociedad y a la vez muy triste. Vemos que nadie busca hacer lo bueno, nadie quiere ayudar a otros. Si hay la más mínima oportunidad de hacer algo malo para recibir un beneficio, se hace sin pudor y no se salva a nadie. Ya hemos dicho antes que la Biblia es la historia del pueblo judío como ejemplo de la humanidad en su relación con Dios, y vemos que aún ellos, teniendo toda la revelación que tuvieron, también fallaron el objetivo. ¿Y qué es fallar el objetivo? Pues en la Biblia encontramos una pequeña palabra que la hemos escuchado muchas veces y muchas veces se ha utilizado para, ¿cómo decir?, castigar a las personas. Y esta palabra es pecado. El pecado significa fallar el blanco, fallar el objetivo. Y es un concepto que Dios usa para definir cada vez que fallamos en cumplir uno de sus estándares morales. Este fallo cada vez va creando en nosotros un modelo de conducta que luego legamos a las siguientes generaciones, y así hacemos que la humanidad vaya cayendo en una espiral continua de fracasos. Hay un ejemplo que podemos ver en el libro de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. En él, todo gira en torno a un pequeño anillo de oro. Ese anillo simboliza la tentación. Y lo que ocurre es que cada persona que se encuentra con el anillo, lo toca, lo codicia, comienza a convertirse en esclavo
del anillo, de tal manera que cada vez van perdiendo su propia identidad y se van convirtiendo en algo diferente, algo distorsionado. Cada vez el anillo tiene más poder y ellos cada vez tienen menos voluntad de escapar del anillo. Así encontramos que esta humanidad que ha perdido la dirección de lo que es bueno y lo que es malo, que quiere definir por ellos mismos lo que es bueno y lo que es malo, ha caído en una espiral de la que no puede salir, una espiral de pecado, de fallar el objetivo. Una y otra vez intentamos encontrar sistemas mejores para conseguir algo que solo Dios puede solucionar. Y me gustaría dejaros con unas preguntas finales. ¿Realmente somos conscientes de nuestra situación como seres humanos? ¿Podemos ver que no somos capaces de cambiar por nosotros mismos? ¿O alguna vez hemos decidido lo que es bueno y malo en nuestras vidas o incluso sobre las vidas de otras personas? Y por último, si esta es la situación en la que estamos, ¿cuál es la esperanza que nos queda? Pues en los próximos programas vamos a dar respuesta a estas preguntas. Vamos a empezar a ver cuál es el plan de Dios, cómo lo hizo posible y cuál es la esperanza que tenemos hoy en día como seres humanos. Muchas gracias por estar escuchando. Si tenéis alguna otra duda, por favor, dejadlo en los comentarios y estaremos respondiendo próximamente. Nos vemos en el próximo episodio de Siguiendo sus pasos.